Vamos a Apocalipsis. Por este periplo que hemos empezado, nos toca la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. ¿Recuerdan de las 7 iglesias? Que hay un mensaje de parte de Jesús. Es una de las 2 que no hay condenación para ellas. Pero es una iglesia asombrosa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver que Dios utiliza la iglesia para demostrar a Satanás aún que la fe verdadera es fiel hasta la muerte, la fe genuina, la fe real. Entonces, a través de la historia, hermanos, a través de la historia de la iglesia, aún incluso en nuestros días, la iglesia ha sido perseguida, es perseguida en muchos lugares. Por ejemplo, sin ir muy lejos, uno dice, voy a hablar de Dios. En Israel, por más que tú digas voy a hablar de Dios, no se puede hablar de Dios abiertamente. Los judíos ortodoxos y son muy radicales, pueden llegar hasta a hacer vandalismo en casa o contra aquellos que predican la palabra de Dios. Ni hablar en el mundo islámico, en el mundo musulmán, eso es totalmente normal. Hablar en los países comunistas o en países donde está prohibido mencionar a Dios. Entonces, en estos lugares no hay tolerancia al Evangelio, no hay tolerancia a predicar de la palabra de Dios. Y como consecuencia, pastores aprisionados, creyentes pues expulsados del país, en el mejor de los casos, y en el peor, pues encarcelados, ¿no? Y vamos a ver una iglesia que está pasando por lo mismo. Pero ¿por qué un Dios santo permite que su iglesia, su pueblo pase por eso? Pues sabemos que la tribulación tiene una obra perfeccionadora, según Santiago. Pedro dice que después de haber sufrido un poco de tiempo, el Señor nos va a perfeccionar. Y sabemos que cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia es atribulada, la iglesia es purgada. Y eso es algo bueno, algo perfecto. Entonces, por ejemplo, vemos en segunda de Tesalonicenses que Pablo les recuerda a la iglesia de Tesalónica su sufrimiento y cómo su sufrimiento ha producido en ellos resistencia, perseverancia y gran esperanza en el Señor. Es que eso es lo que hace la tribulación, es lo que hace las dificultades, es lo que hace en un verdadero creyente. Ahora vamos a ver una pequeña iglesia en una ciudad que se llama Esmirna. Es una iglesia real. Las 7 iglesias que se mencionan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis son iglesias reales, que existieron en ciudades reales, que solamente eran las únicas que existían. No, habían otras más. Por ejemplo, las que están en la región de Galacia no se menciona, la que está en Roma no se menciona, pero son 7 iglesias en 7 ciudades principales, como mencionamos o como analizamos en el capítulo 1, a partir del verso 11 del capítulo 1, son iglesias que están posicionadas tal vez en un camino postal, es decir, donde se envía la correspondencia. Entonces, pero estas iglesias reflejan a través de los tiempos a las iglesias y todo lo que sucede en algún momento de la historia, valga la redundancia, en la historia de la iglesia. Y vamos al capítulo 2, al verso 8, para ver esta pequeña iglesia, esta iglesia que es Esmirna. Esmirna es una ciudad histórica, ¿ya? Y vamos a ver por qué es una ciudad histórica. Y tenemos aquí a una verdadera iglesia. Muy bien, capítulo 2, verso 8 de Apocalipsis. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Volvemos al punto, es una iglesia real. La iglesia Esmirna es una ciudad, actualmente, lo estaba en el Asia Menor, actualmente en la Turquía moderna. Esta carta es dada por el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan. Él está exiliado en la isla de Patmos, y Juan más o menos escribe esta carta a la iglesia en el año 96 después de Cristo, mucho después de que se escribiera gran parte del Nuevo Testamento, muchísimos años. Y luego se le da al ángel, es decir, al pastor, al mensajero de la iglesia, para que sea leída en este lugar. Esmirna es muy probable sea un fruto de la iglesia de Éfeso. Esmirna está aproximadamente a 55 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Ahí es una pequeña iglesia, pero es una grande en testimonio. Y va a haber grandes dificultades, o hay grandes dificultades aquí. No hay discusión sobre el pecado, no hay palabra del Señor sobre el castigo. Esta es una iglesia que ha sido purgada, se ha purgado del error, se ha purgado del pecado, por medio del sufrimiento, por medio de la tribulación, se ha purgado del pecado, se ha purgado del error, por medio del sufrimiento. Entonces, vamos a ver un poco acerca de esta iglesia y de lo que el Señor quiere decirles, quiere animarles. Y tomemos esto para nosotros también. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tus cuidados de toda esta semana. Dios, ilumínanos. Queremos entender tu palabra. Queremos ver lo que escribiste por medio del apóstol Juan a la iglesia de Esmirna. Padre Santo, ayúdanos en cada momento, no solamente a entender, comprender, sino aplicarlo a nuestra vida. Es lo más importante. Oro por todo lugar donde hoy, domingo, tu palabra está siendo predicada, expuesta. Te ruego que quiebre corazones, traiga muchos al arrepentimiento. Oro también por aquellas personas que hacen esta labor. Cuida sus vidas, Dios, sobre todo en países donde hay persecución, la de ellos, la de sus familiares. Dios, sus provisiones estén siempre delante de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos por toda la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, Juan solamente tiene alabanzas para esta iglesia, aunque podemos ver, solamente va a alabar y no hay nada de reproche. ¿En qué tiempo que está pasando esto? Más o menos, como te dije la semana pasada, cuando Domiciano es el nuevo emperador de Roma. Ya no lo es Nerón, sino Domiciano. Entonces, si sabes algo de historia universal, algo de los Césares, por usar un término, es que Domiciano fue uno de los más crueles dictadores y asesinos. Él lanzó una extensa persecución contra la iglesia. Él lanzó una extensa persecución contra los creyentes. Y esto alcanzó algún tipo de punto álgido en la ciudad de Esmirna. Vamos a verlo más adelante, por qué en la ciudad de Esmirna. Entonces, vamos a aprender algo muy importante, un principio muy importante, que cuando la iglesia sufre persecución, se purga y se vuelve pura. ¿Por qué? Porque los verdaderos creyentes permanecen fieles. Los hipócritas no quieren sufrir. Los que no son creyentes, los que no son hijos de Dios, dicen, esto no es para mí, me voy a buscar otra religión. Que voy a estar sufriendo, voy a estar amenazado. El gobierno me quiere matar, el gobierno me quiere meter al foso de los leones, el gobierno quiere que pelee con leones. Por ser cristiano, no, esto no es para mí. ¿Te das cuenta? ¿Y quiénes permanecen? Los que son verdaderos creyentes, los fieles. Por eso es que cuando hay persecución, hay purga, porque los falsos cristianos no quieren el dolor. Los que no son creyentes genuinos
no quieren sufrir por el Señor, los que no son creyentes, no están dispuestos a hacer el sacrificio, no están dispuestos a pasar persecución, no están dispuestos a pasar pruebas, no están dispuestos a pasar tribulación. Y el sufrimiento siempre va a destruir la falsa fe. El sufrimiento siempre destruirá esa fe fingida. Entonces, pero estas mismas cosas al creyente verdadero van a fortalecer ¿qué? Su fe. Dos cosas, o fortalecen tu fe o simplemente exponen que no eres un creyente y te vas. Es lo mismo que el Señor habló en la parábola del sembrador. ¿Correcto? ¿Recuerdas? Parte cayó entre pedregales, pero como no tuvo raíz, salió el sol y ¿qué hizo? Lo quemó, murió. Lo que te debe alimentar, y le expliqué en un momento que el sol se necesita para la fotosíntesis, el alimento, lo que te debe alimentar, nutrir o fortalecer, si es que no estás genuinamente arraigado, cimentado en Cristo, es decir, si no eres un creyente verdadero, ¿qué es lo que sucede? Te hace desvanecer, te hace irte. Pero cuando estás arraigado en Cristo genuinamente, ¿qué sucede? Te hace crecer espiritualmente. Y es lo mismo que sucede en Esmirna. Es lo mismo que va a suceder. Es una iglesia pura, es una iglesia verdadera, es una iglesia fiel, es una iglesia genuina, es una iglesia real, es una iglesia que no recibe regaños, es una iglesia que, a diferencia de Éfeso, no recibe ningún llamado de atención, sino todo lo que tú ves es felicitaciones. ¿Por qué? Porque el sufrimiento hace eso, purga. El sufrimiento hace eso, te hace crecer. El sufrimiento hace eso. La tribulación logra eso. Genuinos creyentes. Porque permaneces en él o no. Alguien alguna vez me preguntó, ¿dónde están aquellas personas que alguna vez asistieron? Pues la respuesta es obvia, les dije ya muchas veces, no son creyentes. Porque si fueran creyentes permanecen. Y al final del verso dice eso, sé fiel hasta la muerte. Y vamos a ver qué significa eso también acerca de la corona de la vida. No significa una diadema, una tiara, que diga vida y vas a estar luciéndote y caminando ahí, así, en los cielos. No, es una recompensa en sí misma, la vida. Pero llegaremos al punto de eso. Entonces, es inevitable, hermanos. Y quiero decirte eso. Por eso es cuando escucho que predican el Evangelio y dicen, acércate a Cristo y se te acabaron los problemas, yo digo, no hagas eso, no crees falsos creyentes. Más bien, ven a Cristo y empieza, no es para de sufrir. Ven a Cristo y empieza a sufrir. ¿Recuerdas? Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Luego también encontramos Pablo hablándole a Timoteo en capítulo 3, de la segunda carta de Timoteo, y esto estamos viendo características del verdadero hombre de Dios en 1 de abril, en el discipulado de los sábados, con algunos varones, a través de la carta de Timoteo. Les dije, ¿por qué Pablo le habla así tan fuertemente a Timoteo en la segunda carta? Porque, por obvias razones, si leemos y podemos entender, Timoteo quería dejar el ministerio. Timoteo vio que no, esto no es para mí, yo esperaba otra cosa. Él vio cómo se despedían de Pablo en Éfeso. No te vayas, Pablo, y lloraban sobre su hombro y le traían cosas y no te vayas. Y Timoteo dice, wow, qué bueno, los aman, nos quieren. Y cuando regresa, todos se oponen a él, todos se oponen a lo que quería. Hay una falsa enseñanza y Pablo le exhorta que, capítulo 3, verso 2 de 2 de Timoteo, dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? Tribulación, persecución, algún tipo de conflicto. Entonces, cuando vemos a la iglesia de Esmirna, debe ser un ejemplo para nosotros, debe ser un aliciente para nosotros, debe ser un modelo para nosotros. Ahora vamos a ver, al igual que la semana pasada, en la carta de Éfeso, los mismos componentes, pero esta vez para la iglesia de Esmirna. Número 1, ¿quién es el escritor original? Al igual que la carta de Éfeso, si bien es cierto,
Juan es el que está escribiendo, o tal vez Juan tiene un amanuense, es decir, un secretario, pero el redactor original, ¿quién es? Cristo. ¿Sí? Cristo Jesús. El verso 8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, ¿quién es el autor? ¿Quién es el que está mandando? Pues bien, es el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo glorificado. Tenemos esa gran visión de Dios en el capítulo 1, ¿recuerdas? Moviéndose a través de todas las iglesias, a través, en realidad, de su iglesia. Como mencionamos, vimos en el capítulo 1, está allí. ¿Y qué está haciendo? Vigilando, cuidando, mirando, purgando, y hemos visto todo lo que Jesús hace en medio de su iglesia, está ministrando por su iglesia, y ahí se le designa una serie de términos descriptivos a Jesús, y se le identifica con diferentes aspectos según la iglesia que se le está describiendo. Entonces, aquí dice directamente, dice el ángel, el primero y el postrero, es lo mismo que se dice en el verso 17 del capítulo 1. Dice, no temas, yo soy el primero y que el último. El primero y el último, y lo analizamos qué significa esto en el capítulo 1. ¿Ya? No vamos a hacerlo de nuevo, pero no te vamos a ver los libros del Antiguo Testamento como lo vimos en esa oportunidad, pero solamente te refresco. Isaías 41:4, Isaías 43:10, Isaías 44:6, Isaías 48:12. Son lugares donde Dios se llama así el primero y el último. Y aquí se usa el mismo término para designar a Jesucristo, el primero y el último. Es decir, significa que si en el Antiguo Testamento este título es dado a Dios, en el Nuevo Testamento es dado a Jesucristo, ¿qué significa? Que comparten la deidad, es el mismo. Es decir, que Jesucristo no es otro que Dios mismo. Y aunque sean uno en esencia, Él es distinto, Él es el Dios eterno, infinito. Él es el ya existente, Él es el que ya estuvo presente antes que todas las cosas fueron creadas y aún va a permanecer después de que todas las cosas sean destruidas. Él es el primero, el que preexistió. Él es el último, el que durará para siempre. Te vuelvo a repetir, cuando cualquier cosa fue creada, Él ya existió. Cuando cualquier cosa deje de existir, Él todavía permanecerá. Entonces, esta es la idea. ¿Cuál es la idea? Que Él trasciende los tiempos y Él trasciende el espacio, que Él trasciende la creación. ¿Sí? Él es el que trasciende todo, trasciende el espacio, trasciende los tiempos, trasciende la creación. El verso 8 nos menciona esto acerca de Jesús. Él trasciende el tiempo, trasciende los espacios y trasciende a la creación. Él vivirá para siempre. Él es que está antes de la creación, pero algo más. Luego el verso 8 dice, no solamente el primero y el postrero, el primero y el último, dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Cómo puede morir el que es eterno? ¿Cómo puede morir el que vive para siempre? ¿Cómo es el que puede morir? Dios. Pero lo hizo. Pero es como lo sabemos, o como todos nosotros conocemos, Jesucristo fue encarnado. Y es ahí lo que se refiere Él mismo. Él murió siendo hombre. Él no puede morir como Dios eterno. Solo podía morir como hombre. Por lo tanto, Él murió como hombre por el pecado y ahora vive por su resurrección, como todos conocemos. Hebreos 7:16 nos puede dar fianza sobre eso. Entonces, Él no murió como Dios, Él murió como hombre y aún ha resucitado y está en los cielos intercediendo por nosotros. Ahora, ¿por qué se designa a sí mismo con esto? ¿Por qué se designa de esta manera? Si tú te percatas, Él no se presenta así como de esta manera. Él no dice, soy el primero, soy el último, soy el que estuvo muerto y que ahora vivo. No se presenta de esta manera a la iglesia de Éfeso. Si te has percatado o puedes recordar, Él se presenta de otra manera. Dice que
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y etcétera. ¿Correcto? Él no menciona la misma presentación. ¿Por qué si a Esmirna tiene esta presentación con él? ¿Por qué? Porque él se presenta de esta manera, diciendo que él murió y ahora vive. ¿Debido a qué? Debido a la persecución. Debido a la persecución que está pasando a Esmirna. Le está diciendo, yo sé que es difícil, Esmirna, difícil vivir en este mundo. La historia no es amable contigo. La historia y la sociedad no es buena contigo. Pero quiero que tú sepas que antes que tú pases esto, yo ya estaba aquí. Y después que todo esto termine, yo también estaré aquí. Es decir, yo trasciendo todo. Yo trasciendo la historia. Y tú también vas a trascender debido a la relación que tienes conmigo. ¿Correcto? Entonces, y lo otro, sobre morir y que luego vivió, ¿qué es lo que Jesús literalmente le dice? Yo he muerto, pero he vuelto a la vida. Literalmente llegué a morir, claro, como hombre, encarnado, pero he vuelto a la vida. Lo que les está diciendo es que si aún ustedes mueren en la persecución, no experimentarán nada que Jesús no haya experimentado. Si aún ustedes, por medio de toda esta tribulación, por medio de la persecución, llegan a morir, yo lo he experimentado. Pero si mueren, al igual que yo, porque ustedes están en mí, no serán cortados ni privados de su eterno poder, de la resurrección. No importa lo que estés pasando. Jesús también dice, yo he sufrido ¿qué? Persecución más injusta, más severa, la más poderosa que jamás haya sufrido. Sufrió la muerte de una cruz, cargando los pecados del mundo. Ese es el sufrimiento supremo. Él les dice, estaba muerto y estoy vivo. Es una forma de decir, como te digo, tal vez morirás, pero vas a vivir de nuevo, no te preocupes, vas a resucitar conmigo. Entonces, Jesús está presentándose de esta manera a la iglesia de Esmirna para alentarles, para darles ánimo. Es decir, antes que tu sufrimiento yo estaré después de tu sufrimiento. Yo he pasado por lo que tú has pasado, persecución, la carga más pesada. Y aun si llegas a morir, al igual que yo, porque tú estás en mí, vas a ¿qué? A volver a vivir. Así que, ánimo. Eso es, como mencionamos, cómo se presenta el autor. La segunda cosa a tener es la carta. Esta carta es la iglesia. ¿Qué iglesia es? La iglesia de Esmirna. No sabemos nada de Esmirna como iglesia, como comunidad cristiana. No estamos hablando de Esmirna, que es en el tercer punto, Esmirna como local, o localidad, o como ciudad, para ser más exactos. El segundo punto, al igual cuando vimos Éfeso, hablamos de Éfeso como iglesia. Primero fue el autor, Jesús. ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es el motivo? Segunda cosa, vamos a saber un poco más de Esmirna como iglesia. No sabemos cuándo se fundó, no lo sabemos. Nunca se menciona en ninguno de los libros de la Biblia, ni tampoco se menciona en el libro de Hechos. Nunca se menciona quién lo fundó, pero era una iglesia pura, una maravillosa congregación de personas. Pero no hay nada referente fuera de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Lo único que sabemos de Esmirna es por esta carta y nada más. Pero podemos suponer que fue fundada durante los 3 años que Pablo estuvo en Éfeso. ¿Recuerdas? Pablo funda la iglesia de Éfeso y muchas iglesias nacen de esa fundación. Creyentes que vienen a Éfeso, porque vimos cómo era Éfeso,
el lugar más importante, no era la capital del Asia Menor, pero sí la más importante por ser una ciudad portuaria y por el que el gran negocio, mucha gente llegó ahí. Aún recuerdas la carta a los colosenses, la iglesia de Colosas. Epafras es quien muy probablemente fundó la iglesia, vino de Éfeso por la predicación de Pablo, es un creyente, se convirtió en Éfeso y fue a su localidad a evangelizar y se fundó la iglesia ahí en casa de Filemón. Lo mismo puede haber pasado con la iglesia de Esmirna, ¿ya? Porque esta iglesia fue fundada solamente, como te dije, a unos 50-55 kilómetros de distancia de la ciudad de Éfeso. No sabemos cómo se fundó la iglesia, pero sabemos que desde el ministerio en Éfeso había una gran cosecha que se extendió en otras ciudades y se fundaron otras iglesias. Pero para la iglesia de Esmirna la vida era muy peligrosa. Era peligrosa por varias razones. La menos importante, aunque algunos van a decir, wow, que si eso es la menos importante, no quiero saber cuál es la más importante. ¿Ya? La menos importante era, si no reconocías al César como Señor, como Dios, podías perder tu vida. Y Esmirna tenía una afinidad muy inusual con el César. Lo vamos a ver entre unos momentos cuál es esa afinidad. ¿Ya? Tanto así que algunos historiadores mencionan que en Esmirna habían ejecuciones masivas de cristianos que se negaban a inclinarse ante el César. O sea, normalmente en los tiempos antiguos, los gobernadores, los reyes, los emperadores eran considerados no solamente los gobernantes, sino en cierta manera dioses. ¿Recuerdas cuando sus oficiales, o recuerdas cuando a la gente que estaba con Darío, con tal de ponerle trampas a David, le hicieron creer por 30 días que él sería Dios? Eso era algo habitual, que los emperadores se diga que ellos tienen parte de divino y tienen que adorarlos. No estamos ajenos a ello. Corea del Norte, el emperador Kim Jong-un dice que su abuelo, su padre vinieron de la montaña sagrada y en cierta manera son venerados como si fueran semidioses. Así que no estamos muy ajenos a eso. Pero esto sucede, ¿dónde? Entonces, el no adorarse ante el César significaba que podrías tú ser aniquilado. Como te digo, el emperador Dominiciano, que era el César del momento, fue declarado como un dios y tenía que ser adorado como deidad. Por eso era muy peligroso ser cristiano en esta ciudad. ¿Por qué? Porque tenía una afinidad muy cercana a Roma y al César. O sea, te ven, no adoras al César, entonces, ¿qué eras? Eras martirizado. Pero detallaremos más en cuanto a la ciudad en el siguiente punto. Pero Esmirna es interesante. La palabra griega es esmurna y significa mirra. O sea, Esmirna en realidad significa mirra. Y si leemos la Biblia y podemos ver algunos antecedentes sobre la mirra era una sustancia que se sacaba de un árbol espinoso. Se sacaba a todas las ramas de este árbol espinoso y se aplastaba para que saliera la esencia o el perfume. Sabemos que la mirra era un perfume y se usó con fines aromáticos para embalsamar cadáveres. Cuando en Mateo capítulo 2 vemos, ahora precisamente en esta fecha, que uno de los presentes que los magos van a entregar a Jesús es ¿qué? Es mirra, ¿correcto? Entonces, trajeron en griego esmurna, que es en griego esmurna, que significa mirra o esmirna. Entonces, en el capítulo 15 de Juan, cuando Jesús tuvo sed, le entregaron de beber vinagre mezclado con esmirna, o en Juan capítulo 19, perdón. Así que era un perfume que luego se asoció con a la muerte. Entonces, la mirra era un bálsamo que se usó para tratar a los muertos. Y en esta situación muestra perfectamente el carácter sufriente de esta iglesia, sufriendo inclusive hasta la muerte, porque eso es lo que significaba mirra o esmirna, como se llegó a llamar.
Entonces, para que este árbol espinoso, como te dije, produciera fragancia, tuvo que ser aplastado. Entonces, ves aquí una pequeña iglesia triturada, aplastada, y que a través de ese ser triturada y aplastada produce un dulce aroma. Así que esta iglesia estaba en la ciudad correcta, que hacía honor a su nombre. Y Dios permitió que Satanás aplastara la iglesia en cierta manera para que produciera este aroma y perfuma agradable, que era la santidad en la iglesia. El olor agradable a Dios es santidad, y esto es lo que Esmirna tenía. Entonces, tercera cosa, ahora sí vamos a la ciudad para poder entender un poco mejor. ¿Qué tipo de ciudad es esta? Bueno, es una ciudad que queda en el Asia Menor y se le llamaba la Corona de Asia. Es un lugar muy, muy hermoso, no solo por la arquitectura, sino por la topografía misma del lugar. Esmirna era un lugar magníficamente hermoso, cerca de las montañas, cerca del agua. Y hay algunas cosas sobre esta ciudad que vamos a mencionar. Actualmente, a diferencia de Éfeso, esta ciudad todavía subsiste. Lo vas a encontrar en la Turquía y lo vas a encontrar como Izmir. La ciudad de Izmir es la ciudad de Esmirna. Más o menos tiene aproximadamente unas 300,000 personas. Y te das cuenta que, a diferencia de Éfeso, que no volvió al primer amor, Dios, ¿qué es lo que hizo? Precisamente lo que Él dijo que iba a hacer en juicio. Ahora, te das cuenta de Esmirna. Esmirna es una iglesia, todavía hay creyentes ahí en Izmir, por si acaso, hay creyentes todavía. Es una iglesia que no se puede, o es una ciudad, perdón, que no se puede datar cuando empezó, porque cada vez que se hace una cronología de buscar su historial, es una ciudad que se levantó bajo una ciudad que fue destruida. La destruyen y la vuelven a levantar, pero vuelven y vuelven y vuelven a buscar en los libros de historia, y se ve que está por lo menos 400 años antes de ese momento que Juan escribe. 400 años. Entonces, esta iglesia ha estado durante mucho, mucho tiempo. Ahora, ¿qué es de particular aquí? Había un culto, como te dije, de adoración al César. Esto es lo que le unía a la ciudad, al César, al emperador del momento, Domiciano. Entonces, de hecho, había una vez al año que tenías que quemar incienso en el altar del César. ¿Correcto? Quemabas incienso. Y una vez que quemabas incienso, pasabas para obtener tu certificado. Certificado de que tenías, un certificado decía, esto certifica que Eduardo ha honrado al César como su Señor y su Dios. Sin ese certificado, podía ser apresado y podía ser llevado a la muerte. ¿Y sabes quiénes no tenían los certificados? Los cristianos, perfecto, los cristianos. Entonces, estar sin un certificado, tiene que estar con el certificado. Es más o menos que cuando tú, ahora en Estados Unidos, vas a estas ciudades donde ahí se está haciendo las redadas, tú tienes que estar con tus documentos. Cuando yo viajé la última vez, mi cuñado dijo, tienes que estar con tu pasaporte, o sea, la visa ahí a cada instante. Le digo, ya le tomé foto, en el celular lo tengo. Sí, por seguridad, o sea, tienes que estar ahí. Y cada ciudadano tenía que estar con su certificado. A ver, estaba la Guardia Romana, adoraste al César, sí, ya que está, ya, perfecto, puedes seguir pasando. O sea, documentos. El documento era no tanto su identificación, era adoraste al César, y como te dije, ¿quiénes no lo hacían? Pues básicamente, los de Esmirna. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues eran atrapados, ¿para qué? Para la pena de muerte, para la pena capital, porque eso era como consecuencia de no adorar al César, la pena de muerte. O sea, ellos no se van a inclinar ante otro Dios. Por eso es que le dije, en medio de esta persecución, no, pues, ¿para qué yo quiero morir por algo que no estoy seguro de creer? No, yo sí adoro al César, sí, también para acá. ¿Te das cuenta? Entonces, y ya no pertenecían a la iglesia, es decir, en medio de esta persecución, ¿quiénes se mantenían fieles? Los creyentes. ¿Quiénes se mantenían puros? Los creyentes. ¿Quiénes no querían sufrir? Los que no son creyentes. Los verdaderos creyentes decían, bueno, voy a sufrir, ¿por quién? Por Cristo. Voy a ser fiel. Entonces, el ser obediente a Cristo era, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que dice la palabra? No te inclinarás a nadie, solamente a quién. A Dios.
El ser obediente a Cristo era arriesgarse ¿a qué? A ganarse una pena de muerte. ¿Quieres arriesgarte por mí? Sí, no. Mucha gente desistió de ser cristiana. Mucha gente, bueno, en realidad no lo era. Mucha gente salió del cristianismo. No quiero arriesgarme, no quiero perder la vida. Es por eso que esta iglesia era una iglesia ¿qué? Pura, santa. Por eso hacían honor a su nombre. Era aplastada y por Satanás, y este olor fragante subía ¿a quién? A Dios. El olor fragante de la santidad, el olor fragante de una fe genuina, el olor fragante de una fe real, el olor fragante de ser fieles a su Salvador. Hay el caso, por ejemplo, de un personaje aquí, y es conocido por todos los han escuchado, Policarpo. Policarpo era miembro y, según algunos historiadores, era pastor de la iglesia de Esmirna. Policarpo. Entonces, Policarpo fue quemado vivo a la edad, bueno, al final fue descuartizado, pero fue llevado a la hoguera a la edad de 86 años. Y Policarpo, según los historiadores, fue el 12º mártir de Esmirna. No fue el primero, fue el 12º mártir. De 50 años después de que se escribió el último libro, sucede esto. Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna, se oponía a esta adoración y como consecuencia, ¿qué pasó? Fue llevado a la hoguera, fue sentenciado a la pena capital. Ahora, esta ciudad era un centro de adoración. Adoraban a Apolo, a Esculapio, a Afrodita y a Zeus. Y todos tenían templos ahí. Por si acaso, había el templo a Zeus, Afrodita, Esculapio, Apolo. Y también tenían un monumento al gran escritor Homero. Este escritor Homero, lo que tú ves, ves este filósofo griego, sí, ahí en Esmirna tenía un monumento, porque muchos dicen que Homero era de este lugar. Ahora vamos de lleno a lo que está pasando en la iglesia. Punto 3, verso 8, ¿ya? Verso 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Conozco tus obras, dice. ¿Recuerdas el capítulo 1? Recordamos que cuando vimos que el verso 9, el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, yo soy el Alfa, el Omega, el primero. Verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Los candeleros representan las iglesias que están mencionadas arriba, también Juan lo va a describir, y en medio, ¿quién? Jesús. ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas cuando analizamos esto, que Jesús está en medio de la iglesia? ¿Para qué? Para darle poder, para purgarla, para cuidarla. ¿Recuerdas eso? Para enseñarla. ¿Recuerdas todo eso? Entonces, mira lo que dice el verso 9. Yo conozco que tus obras. Él puede verlo todo, Él sabe todo, nada se escapa de Jesús, nada se escapa de su visión. Dice, conozco tus obras. Luego dice, conozco tu tribulación y tu pobreza. Dice, Dios conoce la tribulación, Dios conoce la presión sobre la que está. Es la palabra, es lo que Jesús está hablando aquí. Conozco los problemas que estás pasando. Hebreos capítulo 11, verso 34. Solamente déjame leértelo. Hebreos 11, 34. Dice así. Y es un verso bastante conocido. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y etcétera. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados,
maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos. Mira lo que se describe de estos creyentes. No había sido diferente a lo que está pasando en Esmirna. En Esmirna están pasando lo mismo. Ahora, ¿por qué fueron perseguidos estos cristianos de Esmirna? Primero, como te dije, estaban en oposición, en culto al emperador. Durante 300 años ya se había construido un templo a la Deus Roma, que significa al dios Roma. Entonces, Roma había sido personificado como un dios, el Imperio Romano había sido personificado como un dios, y él tenía que ser adorado juntamente con el César. Entonces, como te dije, se iba a entregar un certificado. Ellos estaban en oposición a esto. Ellos no pueden adorar por más que lo diga el emperador a alguien que no sea Dios, el Dios eterno. Entonces, por eso fueron perseguidos. Muy bien, lo otro. ¿Por qué otra cosa fueron perseguidos? La verdadera angustia viene por esta parte. Cuando Jesús dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga ¿de quién? De Satanás. ¿Quiénes son los enemigos de los cristianos? Los judíos. Sí, los judíos. Y mira lo que está diciendo aquí. Los judíos odiaban al Señor Jesucristo, rechazaron al Señor Jesucristo, rechazaron reconocerlo como ¿qué? Como Mesías y Salvador. Es una de las declaraciones más impactantes que se va a tener en la Biblia en cuanto a ellos. Sí, vamos a analizarlo en estos corto tiempo que nos queda. Es una declaración muy impactante que se dice contra los judíos. Entonces, los judíos, como te dije, odiaban a la iglesia, odiaban a todo lo que se tenía que ver relacionado ¿con quién? Con Jesús. ¿Recuerdas? Pablo pertenecía a este grupo. ¿Y qué es lo que hacía? Pablo respiraba amenazas de muertes. Cogía a los cristianos, los encarcelaba. Pablo perteneció a este grupo antes de ser convertido. Entonces, los judíos, una vez instaurado el cristianismo, se fueron contra ellos. Y es aquí lo que el Señor está mencionando. ¿Qué se dice de los judíos? Muy bien. ¿Dónde se reunían los judíos? En las sinagogas. Jesús leyó las sinagogas al profeta Isaías cuando empieza su ministerio. Lucas nos menciona eso. Se reúnen en las sinagogas. Pero escucha lo que dice el Señor. Dice: ahora son ¿qué cosa? ¿Sinagogas de qué? Eso es fuerte. Antes te reunías ¿para qué? Para adorar a Dios. Aún Jesús, te dije, entró a la sinagoga, leyó al profeta Isaías y dijo: esto se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Es decir, en mí se cumple la profecía de Isaías, yo soy el Mesías. Pero se reunían para hablar de Dios. Ahora se reúnen y Jesús mismo los cataloga como ¿qué? Como, aunque suene fuerte, una iglesia satánica. Por eso que te dije, es la mayor declaración en contra de los judíos que encontramos en las Escrituras. Con el rechazo al Mesías, el judaísmo se vuelve tan satánico como la adoración al emperador. ¿Sí? Y más aún, se vuelve más satánico, ¿sabes por qué? Por el privilegio que tenían los judíos y por la luz que habían recibido ellos. Pero todo esto lo habían rechazado. El judío pensaba, y aún lo cree, que porque es pueblo escogido, ya está directo al cielo, o sea, no tiene que hacer nada. Pero el mayor rechazo los convierte ¿en qué?
en los mayores cómplices de Satanás. Y mira lo que está pasando. Los judíos dispusieron calumniar a los cristianos. Los calumniaron porque caníbales. Ellos se comen a Jesús en una tal cena. Suena gracioso, pero así es. Los calumniaron por lujuria e inmoralidad, porque se saludaban con un músculo santo o con un beso santo y celebraban las fiestas de amor. Los calumniaban por destruir las casas, porque cuando un miembro de un hogar se convertía, traían una espada a casa, refiriéndose a la Biblia. Traían una espada a casa, una mala interpretación. Los calumniaron, como te dije en algún tiempo, por ateos, porque no hay un Dios que ellos adoran, y no adoran al César, el Dios principal, ni a Roma. Entonces, los calumniaron por rebeldes y desleales, que significa al imperio. En pocas palabras, se están amotinando. Y los judíos, queriendo destruir la fe cristiana, fueron a los romanos a denunciar a los cristianos para que pudieran perder sus vidas. Así que cuando Jesús dice, conozco tu tribulación y la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás, a esto es a lo que se está refiriendo. Debe ser este el nivel más devastador de la persecución. Los mismos judíos entregando a los cristianos. Claro, poco antes de la Reforma sucede también todo lo inverso, ¿no? Ahora los cristianos persiguen ¿a quién? A los judíos y tratan de ¿qué? De exterminarlos, ¿ya? Ahora, Jesús está diciendo, conozco la calumnia de aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Conozco la calumnia, dice, y no lo son. La pregunta es, ¿eran realmente judíos? Porque él dice, conozco lo que dicen judíos y no lo son. Y la respuesta es, desde un punto de vista físico o territorial, sí, eran judíos, desde un punto de vista territorial. Una vez habían pertenecido a la sinagoga de Dios, por usarlo un término. Eran judíos físicamente. Pero cuando dice son judíos pero no lo son, no es judío el que es exteriormente, recuerda lo que dice Pablo, sino que interiormente. No es lo que es el de la circuncisión exterior, sino la circuncisión ¿de qué? Del corazón. Así que estos eran judíos físicos, pero no interiormente, por usar un término que Pablo usa en el Romanos capítulo 2, verso 28. No es judío el que es por fuera, sino interiormente. Así que en ese sentido físico sí eran judíos. Pero el odio de los judíos por los cristianos no solamente está reflejado aquí en este libro de Apocalipsis. Si puedes leer Hechos de los Apóstoles capítulo 13 y el versículo 50, ves que empieza el odio en Antioquía. Hechos 13:50 nos menciona que los de Antioquía tenían odio a los cristianos. Si lees capítulo 5, verso 14, que en Iconio también hay, ¿qué cosa? Hay enemistad, odio contra los judíos. Luego vemos en la ciudad de Listra, capítulo 14, verso 19. En el capítulo 17, verso 5 del libro de los Hechos, vemos que en Tesalónica también hay nuevamente odio ¿contra quién? Contra los cristianos, de parte de los judíos. No solo rechazaron a Cristo, sino que persiguieron a los que creían en la cruz. ¿Y esos eran quiénes? Los cristianos. Sí. Entonces, miren, aquí los judíos no solamente perseguían por cuestiones eclesiásticas, por usar un término, sino también por cuestiones políticas. Ellos, por congraciarse con Roma y hacer fortuna, estaban en favor de lo que los cristianos sean aniquilados.
Entonces, alimentaron esta calumnia contra los cristianos para hacer que exterminado. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 8:44 a los judíos de estas sinagogas: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Con esto termino. Para que puedan ver el odio que tenían contra los cristianos, voy a volver al martirio de Policarpo. Unos 50 años después de escribir la carta de Apocalipsis, Policarpo es llevado a la hoguera, es sentenciado a la hoguera, ¿ya? Y esto es lo que podemos encontrar en los libros de historia. Hay una carta dirigida por la iglesia de Esmirna a los hermanos del mundo conocido hasta ese momento. Se relata que los judíos se unieron a los romanos y básicamente a los paganos para clamar que Policarpo fuera arrojado a los leones o quemado vivo. ¿Por qué? Por ser cristiano. Y los judíos fueron los principales en alimentar la hoguera donde sería quemado Policarpo. ¿Y cuál es lo más asombroso? Que los judíos fueran los principales en traer los troncos. Pero ¿sabes qué día fue quemado? Bueno, en realidad no pudieron quemarlo, pero ¿qué día fue quemado, entre comillas, Policarpo? Sábado. A los judíos no les importó romper el día de reposo, quebrantar la ley, con tal de que este hombre sea quemado. Bien. Entonces, ¿qué más podemos relatar o podemos encontrar en esta carta que está dada por la iglesia de Esmirna? Pidieron que el cuerpo, una vez exterminado de Policarpo, no sea entregado a los cristianos, ¿ya? Y también los gritos de la multitud judía era: dejen a los ateos, busquen a Policarpo. O sea, no querían que todos los ateos sean sentenciados, solamente Policarpo. No hay duda, y relata la historia, que Policarpo se enteró y él pudo haber escapado, él pudo haber huido, pero no lo hizo. Él simplemente se mantuvo ahí firme. Después nos menciona también la historia que una pequeña esclava, al ser torturada, declaró la ubicación de Policarpo. Ahora, vinieron a arrestarlo, y algo que narra también es que el principal de la guardia que vino a arrestarlo, mientras lo trasladaba al lugar de la sentencia, trató de persuadir a esta anciana, decirle: pero ¿qué te cuesta solamente por un momento arrodillarte ante la imagen del César? Y no solamente le pidió, le suplicó a este anciano en favor de su vida que por favor lo haga. Pero Policarpo insistió que solamente Jesucristo era su Señor y solo a él se arrodillaría. En la arena de la hoguera, el procónsul dio la opción de maldecir el nombre de Cristo, arrodillarse ante la imagen del César o la muerte. Y esta es una de las frases que todo el mundo conoce de Policarpo. Durante 85 años le he servido, dijo Policarpo, y él no me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Y esta frase sí la encontramos por diferentes lugares, ¿no? El procónsul amenazó con quemarlo en la hoguera y Policarpo respondió: me amenazas con el fuego que arde por solo un tiempo y se extenúa rápidamente, porque no conoces el fuego que espera a los malvados en el juicio venidero y en el castigo eterno. ¿Por qué estás esperando? Ven y haz lo que quieras. Y permaneció inmóvil. Aún quisieron atarle las manos para que no escapara de la hoguera,
Y él dijo, aquel a quien yo sirvo me ha de sustentar y me ha de dar valor para permanecer hasta el último momento de vida aquí en esta hoguera. La historia nos cuenta de que vientos fuertes no pudieron hacer que el fuego permaneciera y al final tuvieron que descuartizar a Policarpo, pero sí murió. Pero miren la magnitud, todo por causa de ¿qué? De los judíos, que odiaban ¿a quién? A los cristianos. Y en este caso, se dice que Policarpo era pastor de la iglesia de Esmirna y está escribiendo una iglesia que está pasando ¿qué? Tribulación. Luego menciona, conozco tu pobreza. ¿Qué se refiere cuando dice conozco tu pobreza? Eso vamos a analizarlo y lo que continúa del verso acerca de la corona de vida en el culto de la tarde. Pero algunas cosas para poder meditar. Y una iglesia sufriente. Una iglesia que a pesar del sufrimiento andaba gozoso. Eso vamos a verlo más tarde. Una iglesia que no decía, ay, ¿cómo sufro ya, Señor? Ven, ven. No, una iglesia que estaba contenta y feliz. Una iglesia que Dios, ¿cómo lo anima? Dios no dice, tranquilo, ya va a pasar todo. No, si tú lees más adelante, dice, aún vas a sufrir un poco más. Porque Satanás va a meter en la cárcel, ¿a quiénes? Algunos de ustedes por 10 días. Y la iglesia dice, Señor, ¿oh, más todavía? No. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere utilizar a la iglesia para crear un precedente. Y eso lo vamos a ver en la noche. ¿Viste cómo creó un precedente con Job? Dice la Biblia que Satanás anda buscando como león rugiente alrededor del mundo, buscando a quien devorar. Lo estaba haciendo, no es algo nuevo, no es algo que recién Satanás lo haga. Estaba alrededor, dando vueltas, buscando, y Dios le dice, ¿has visto a Job? Para prever un precedente. Y aquí crea otro precedente. ¿Tú piensas que la iglesia me va a traicionar? ¿Piensas que la iglesia va a ser débil? Y va a crear un precedente. Dice, pero Satanás todavía va a poner a algunos de ustedes, ¿a qué? En la cárcel. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probados. Él ha pedido, vas a ver, ustedes son, yo, al igual que Job, no lo menciona, pero al igual que Job, Jesús, Dios, estaba, ¿qué? Contento por la iglesia, al igual que Job, varón perfecto, temeroso de Dios. Y Job decía, aunque me maten, yo no voy a blasfemar contra Dios. Y Smith decía, pase lo que pase, vamos a mantenernos fieles. Y es que los problemas no se van a acabar. ¿Y sabes por qué permanecían fieles? Porque sabían en quién han creído. Cada vez que hay tribulación, cada vez que hay persecución, cada vez que pasemos inconvenientes, conflictos, ¿qué es lo que hay de parte de Dios? Purga. Y los creyentes verdaderos van a permanecer fieles. Dios purga a su iglesia así. No es que como creyentes no vamos a dejar de tener problemas, no. Vamos a tenerlo. Pablo lo dice a Timoteo, Pedro lo menciona, que el que es creyente debe que sufrir por causa de Cristo. ¿Qué es lo que hacen las pruebas? Nos perfecciona. ¿Qué es lo que hacen las pruebas? Nos maduran espiritualmente. ¿Qué es lo que hace la tribulación en la vida del creyente? Afianza nuestra fe en Cristo. ¿Por qué no estar gozoso y contento cuando pasamos esto? Porque nos hace ¿qué? Depender más de Él. Porque nos hace ¿qué? Confiar más en Él. Porque nos hace ¿qué? Que despida santidad de los verdaderos creyentes, que es un olor agradable. ¿A quién? A Dios. Esmirna, una iglesia que sufre, pero una iglesia que es ejemplo, una iglesia que Dios da como ejemplo, una iglesia que Dios se siente contento de ella por el sufrimiento.
¿Qué haremos nosotros cuando nos toque pasar momentos de tribulación y angustia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se afianzará nuestra fe? ¿Seremos verdaderos cristianos? ¿O dejaremos al Señor? La santidad se irá de nosotros. ¿Qué haremos? Tomemos este ejemplo para nuestras vidas. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Esmirna, la iglesia sufriente. Una iglesia que fue purgada. Una iglesia santa. Una iglesia de ejemplo. Una iglesia que nos muestra que cuando hay tribulación hay purga. Que cuando hay tribulación la fe se afianza. Que cuando hay tribulación mi vida no depende de las circunstancias. Mi vida depende de mi Creador. Una iglesia que entiende que cuando hay persecución, cuando hay problemas, mi gozo no depende del momento en que yo viva. Mi gozo, mi paz depende en quién he creído. Y de ahí viene. Una iglesia que nos enseña mucho. Una iglesia del cual debemos seguir su ejemplo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta mañana. Gracias por lo que tu palabra nos dice. Dios, ayúdanos a seguir el ejemplo de los creyentes de Esmirna. Ayúdanos, Dios, a no vacilar de nuestra fe. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, aunque nos cueste la vida. Dios, vivimos no en persecución. Vivimos, Dios, no en tribulaciones como las de Esmirna. Pero, Señor, ayúdanos genuina, verdaderamente, a confiar solo en ti. Dios, bendito y alabado seas en Cristo Jesús. Amén.